Nehemías capítulo 5, por favor. Nehemías capítulo 5, vamos a seguir estudiando este libro que es en cierto sentido un testimonio de lo que Dios hizo, no tan solo por medio de Nehemías, sino también por medio del grupo de personas que Dios había provisto para poder trabajar con Nehemías. Si alguien necesita una Biblia, me avisa por favor. El hermano Juan Carlos está buscando en el estante ahí. Dije avísame, pero yo no sé dónde están ahora, así que gracias, hermano. Nehemías capítulo 5, hemos visto algunos de los obstáculos que han llegado para oponerse a la obra de Dios. Vimos el obstáculo de la burla y claro, ha habido quienes se burlaron de nosotros en cuanto a nuestras convicciones bíblicas. Yo puedo dar testimonio de eso, quizás usted también, quizás son familiares, quizás son vecinos, pero en algún momento de su vida usted quiso demostrar su fe en Dios y alguien quizás se rió, se burló de usted a causa de esa convicción. Es un obstáculo, porque honestamente la burla nos puede detener, nos puede distraer de lo que Dios quiere que logremos, pero ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Enfocarnos en lo que Dios nos ha dado para hacer, enfocarnos en las promesas de Dios, la verdad que no cambia y seguir adelante. Y luego vimos el obstáculo de la conspiración. Eso fue la semana antepasada, porque no comenté, pero gracias a todos los que participaron con la semana pasada, con los bautismos, gracias a los hermanos que tomaron ese paso de obediencia, y fue un momento muy lindo. Espero poder volver a repetir ese momento en un día quizás no muy lejano. Pero hace 2 semanas vimos el obstáculo de la conspiración, la idea de que el enemigo quiere hacer algo para hacerme mal, pero no sé qué va a hacer ni sé cuándo lo van a hacer. Y claro, hay momentos cuando quizás tememos lo que va a hacer Satanás, nuestro enemigo. Quizás hay momentos cuando él hace algo que al parecer cambia las circunstancias de nuestra vida y decimos, ¿qué vamos a hacer? Pero de nuevo la respuesta es volver a enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos y seguir adelante haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero hoy vamos a ver un obstáculo que es muy distinto a los otros 2 obstáculos. También es un obstáculo que nos impacta. De hecho, en las últimas semanas yo podría destacar momentos cuando este obstáculo se mostró la carita, pero gracias a Dios pudimos responder de la forma correcta y pudimos seguir adelante. Pero los primeros 2 obstáculos eran obstáculos creados por el enemigo, creados por fuera del grupo, por decir. El enemigo vino para burlarse de la obra. El enemigo hizo la amenaza de un ataque. Hoy el obstáculo es mucho más peligroso porque nace por dentro del grupo. Abraham Lincoln, uno de los expresidentes de los Estados Unidos, el que era presidente durante la guerra civil, dijo algo, no sé si sea cierto, pero es lo que dijo: América jamás será destruido por fuera. Si fallamos, si perdemos nuestras libertades, será porque nos destruimos a nosotros mismos. Y es precisamente lo que casi vemos suceder en este capítulo. Pero creo que lo que él dijo podríamos decir cierto acerca de una iglesia. No de la idea de iglesia que Jesús ha empezado. No, él prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella nunca. Amén. Pero todos conocemos de iglesias que quizás en algún momento eran iglesias bíblicas y hoy día quizás no lo son. Conocemos iglesias que quizás en un momento eran iglesias bíblicas, pero hoy día quizás tienen sus puertas cerradas y quién sabe si las volverán a abrir. Hay iglesias o ha habido iglesias que hoy día ya no son iglesias. ¿Qué pasó? No fue que el enemigo ganó la victoria, sino que muchas veces, creo que casi todas las veces, se destruyeron por dentro. Y ese es precisamente el peligro que vemos hoy día en Nehemías capítulo 5. La oposición interna, cuando el pueblo de Dios se enfoca en lo que uno mismo quiere, en vez de preocuparse por el hermano o el vecino. Y si es que llegan a enfocarse en otros, es solamente para ver cómo poder usarlos y aprovecharse de ellos en vez de ver cómo ayudarlos. Hoy vamos a ver el obstáculo del conflicto egoísta. Veamos cómo Satanás intenta detener el pueblo de Dios al crear conflictos entre ellos mismos. Nehemías capítulo 5, voy a leer el capítulo entero, me puede acompañar con sus ojos, por favor. Nehemías capítulo 5, versículo 1 dice: Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus esposas contra los judíos, sus hermanos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos tomado grano para comer y vivir.
Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano por causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros estamos sometiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas ya están sujetas a servidumbre. Y no tenemos poder para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Nehemías ahora habla en versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los magistrados y les dije, ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos o serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije, no está bien lo que hacéis, no andaréis en temor de nuestro Dios para no ser el oprobio de las naciones que son nuestras enemigas. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, absolvámosles ahora de este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero y grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi ropa y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También continué en la obra de restauración de este muro y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados y los que venían a nosotros de las naciones que están en nuestros alrededores. Y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hiciste por este pueblo. Oremos. Señor Padre, una vez más le damos gracias por tu santa palabra que tenemos en nuestras manos. Dios, gracias por el registro que podemos leer de lo que hiciste en Nehemías y por medio de Nehemías, pero al fondo estabas supliendo y proveyendo la protección para tu pueblo. Amén. Señor, mientras tomamos el tiempo para estudiar tu palabra, le pedimos, Señor, que tus verdades sean claras en nuestros ojos, en nuestra mente, que alcance incluso a nuestro corazón. Amén. Para que usted, Señor, nos cambie, nos transforme, para que como individuos y como iglesia, como hijos suyos, Señor, seamos todo lo que usted quiere que seamos. Amén. Para que tengamos un testimonio que trae alabanza y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Voy a poner mi celular en silencio. Surgió un problema en Jerusalén. Este problema amenazó detener la gran obra que estaba avanzando. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo respondió Nehemías? ¿Y nos afecta este problema hoy día? Veamos primero el clamor de la ofensa en los primeros 5 versículos. Pero note otra vez lo que la Biblia dice en versículo 1. Nehemías 5:1. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus esposas contra los judíos sus hermanos. Cuando dice el pueblo, está diciendo el grupo de los judíos. Fue grande su clamor en contra de algunos de los judíos, sus hermanos. Esta ofensa no vino por fuera.
vino por dentro. La aplicación para nosotros sería: fue grande el clamor de la iglesia en contra de sus hermanos, los mismos hijos de Dios. Había una ofensa aquí que era grande, pero era una ofensa por dentro, en vez de una ofensa que venía por fuera. Pero dice, fue grande el clamor. A veces hay problemas que uno puede ignorar. ¿Por qué? Porque nunca llegan a ser al nivel del clamor. Me acuerdo, y después me acuerdo cuando por fin se tapó esta caja, pero me acuerdo de que algunas personas decían, oh, se ve feo ahí atrás. Pero nunca llegó a ser un clamor. Nunca fue que alguien, oye, el pastor tiene que hacer algo para tapar ese hoyo. Oye, ese... No, fue un pequeño problema, que ni realmente fue problema, pero se resolvió, gracias a Dios. Ni fue idea mía, alguien vino, lo tapó y genial. Pero surgen otros problemas que ya no pueden ser ignorados. Quizás al principio pueden ser ignorados, al principio pueden ser tolerados, pero después de mucho tiempo ya no pueden ser tolerados. Olvidémonos del contexto de la iglesia por un momento. Pensemos en un momento de algunos vecinos. Quizás llega un vecino nuevo al sector y quizás la primera vez que él quiere tener su fiesta hasta las 2 de la mañana no dices nada, dices, quiero tener una buena relación con ese vecino. Pero si él sigue teniendo su fiesta hasta las 2 de la mañana con su música bien fuerte todas las noches, va a llegar un momento cuando ya no puedes quedarte callado, tienes que decir algo. Y no vas a ser el único que lo está diciendo, sino que muchos de los vecinos van a estar clamando contra ese vecino. Ahora, gracias a Dios, yo entiendo que uno puede llamar a los carabineros, hay provisiones para que uno no tiene que responder personalmente a ese conflicto, pero es lo que muchas veces sucede, sea entre los vecinos, sea entre los miembros de una iglesia, o sea dentro de los miembros de una familia. Hay ofensas que, si siguen siendo ofensivas, llegan a ser tan grandes que ya no pueden ser ignoradas. Entiendo que este problema existía, a medias por lo menos, por mucho tiempo. Cuando Nehemías llegó, ese problema ya existía. Quizás Nehemías no se daba cuenta del problema. O quizás dijo, bueno, voy a ignorar el problema porque quiero enfocarme en edificar el muro. Pero el problema ya estaba ahí. Llevaba años de estar ahí. Muchas veces encuentro que una iglesia tiene problemas menores, que a medida que van avanzando explotan a ser problemas graves. No nos debería sorprender. Quizás en la iglesia hay problemas menores, pero como son menores no han llegado a ser un gran clamor, y ¿qué hacemos? Seguimos adelante. No hay por qué tratarlos porque son problemas menores. Pero luego Dios empieza a usarnos, Dios empieza a hacer algo, como se nota lo que está haciendo al lado, y de ahí esos problemas menores, esos conflictos menores, surgen a ser problemas más grandes. ¿Por qué? En parte quizás porque el diablo se mete, pero en otra parte porque ya no pueden ser ignoradas. Quizás podían ser ignoradas cuando no éramos muchos, cuando no hacíamos mucho, pero ahora estamos haciendo mucho, y ahora el egoísmo surge. Mis necesidades son más importantes. Por ejemplo, una iglesia mediocre quizás recibe a un pastor nuevo con una visión para alcanzar a la comuna con el evangelio. Esta iglesia lleva años existiendo y no haciendo nada, pero llega el pastor y el pastor dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, y al tiro empiezan a haber conflictos. No, es que usted no hubiera votado para... ¿Quién invitó a ese pastor en primer lugar? Y empiezan las peleas. Yo no lo he visto suceder, pero sé que puede suceder. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaban las peleas antes? No había nada de qué pelear. La iglesia no estaba haciendo nada. Pero ahora que la iglesia está haciendo algo, ahí sí surgen los problemas. No sé si explico bien la idea. Tarde o temprano, problemas que están escondidos o que se podían ignorar salen a la luz, y la obra de Dios casi se detiene para poder tratar o responder con esos problemas. En este caso, en Nehemías 5, había una gran dificultad financiera. Tenían que pagar impuestos al rey Artajerjes. Eso no era culpa de los judíos, no era culpa de los nobles y magistrados. Había una sequía que redujo la cantidad de comida que estaba disponible. Tampoco era culpa de estos judíos. La comida que había era muy cara. Eso es inevitable si hay una sequía. No es culpa de los judíos. En versículo 3, algunos habían empeñado sus tierras, casas y negocios para tener comida, y ahora tenían otra deuda que pagar y no había plata. Y ahí es donde la culpa de los magistrados y nobles surgió, porque en vez de ayudar a los necesitados, se aprovecharon de ellos. Habían muchos que no tenían plata,
y habían algunos que tenían plata. Todos tenían que pagar sus impuestos. Entonces los que no tenían plata fueron a los que tenían plata y decían, tenemos que pagar el impuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ellos decían, véndeme lo que tienes y véndemelo a un precio muy barato, porque yo entiendo que tú estás en mucha necesidad. Es como no sé, si uno necesita una grúa, el ejemplo del furgón del hermano Alan, necesitaba una grúa porque se lo chocaron aquí, necesitábamos remolcarlo 100 metros, 100 metros. Una grúa como a las 11, 11 y media de la noche vino y a 30,000 pesos ofreció llevarlo. Dijimos, no, 30,000 pesos solo son 100 metros, yo puedo con mi Jeep, el Jeep que ahora también está en Pane. Pero no podía porque estaba muy mal, entonces yo no podía remolcarlo. Llamamos al grúa, no estaba disponible. Llamamos a otro grúa, por la hora 50,000 pesos, 50,000 pesos, 50. Están robando, nos están estafando, les cuesta 10 minutos para llevarlo allá y quieren 50,000 pesos, pero por la urgencia del tema no podíamos dejar el furgón ahí toda la noche, iba a perder quizás más de 50,000 pesos cuando llegue la mañana. Tuvimos que pagarlo. A mi parecer no era justo, pero así funciona el mundo secular. Cuando ven una necesidad, el precio se sube. Así no debería ser entre hermanos. Cuando hay una necesidad no es para aprovecharnos, sino es para ayudar. Y ahí fue la ofensa. La ofensa no fue que los ricos ayudaron. La ofensa fue que los ricos se aprovecharon bajo la apariencia de querer ayudar. En versículo 5, después de vender sus tierras, después de vender sus cosas, hasta empezaron a vender sus hijos en servidumbre. ¿Se imagina? ¿Se imagina alguien en la iglesia tiene una necesidad, pero ya no tiene con qué pagar o proveer para la necesidad y dicen, pero es que necesitamos comida, es que tenemos que pagar este gasto, es que mi hijo va a morir si no pagamos la deuda del hospital, de la clínica, etc. Y alguien dice, ya, véndeme tu hijo. ¿Qué? A nosotros eso es horrible, pero para ellos no había alternativa. Ahora también en ese momento entiendo que tenían más que 2 o 3 hijos, así que quizás sobraba uno. Pero no, la idea era horrible lo que se hacía entre los mismos hermanos. No era el enemigo que estaba haciendo esta maldad, sino eran algunos israelitas quienes se habían aprovechado de otros. Y creo que son los mismos judíos que la Biblia describe en capítulos anteriores de que no estaban participando en la obra. Ellos no querían ayudar, querían buscar cómo otros podían ayudarles a ellos. Estaban violando la ley de Dios porque los intereses no se cobraban de sus compatriotas, según Éxodo 22, versículo 25. En cierto sentido, si vamos a aplicar el principio de Éxodo a nuestras vidas hoy día, si alguien pide una ayuda financiera, está bien, aquí está la ayuda, pero no te voy a cobrar intereses. Si usted va al banco y pide un crédito de consumo, olvídate de los intereses que te van a cobrar. Pero yo conozco a personas quienes dentro de la iglesia quieren hacer lo mismo con sus hermanos. ¿Necesitas platita? Ya, no hay problema. Te paso 100,000 pesos hoy día. ¿Cuándo me lo pagas? A fin de mes. Está bien, a fin de mes págame 120. ¿Qué? Estás robando, estás aprovechándote. Y eso no es lo que debemos hacer como hijos de Dios, como familia en Cristo. Dios también estableció el año de júbilo en Levítico 25, donde cada 50 años se devolvían los terrenos ancestrales a quienes lo habían comprado, de quienes lo habían comprado. Es decir, que si yo tenía una necesidad porque tengo que reparar mi Jeep y alguien dice, ya, te compro el terreno, ellos no lo comprarían para siempre, lo comprarían por los años que quedan hasta el año de júbilo. Sería un arriendo del terreno en ese sentido. Y cuando llega el año de júbilo, podría ser en un año, podrían ser en 50 años, si recién pasó el año de júbilo. Ese terreno regresaría a ser mía. Si estoy muerto, se pasaría a mis herederos, etc. Pero los judíos no estaban siguiendo la ley de Dios. Estaban simplemente buscando cómo aprovecharse y abusar del estatus que ellos tenían en el pueblo judío. Ahora, Dios no se opone al uso sabio de la plata, pero se opone a los ricos enriqueciéndose a precio de los pobres, como estaba sucediendo aquí. Todo esto estaba tomando lugar mientras deberían reedificar los muros.
Imagínense, tenían una responsabilidad tan grande y no podían seguir trabajando porque había esta pelea de los ricos abusando de los pobres. Algunos de los ricos hasta compraban a los hijos de otras familias como esclavos, como mencioné antes. Y ahora, ¿quién va a querer trabajar en el muro? Si los ricos, quienes tienen esclavos, no van a trabajar en el muro, los pobres no pueden trabajar en el muro tampoco porque tienen que trabajar para pagar sus deudas. ¿Quién va a trabajar en el muro? No, esta pelea, este conflicto amenazaba frenar toda la obra de Dios en ese sentido. Peor aún, claro, este problema era capaz de hacer lo que el enemigo o la oposición exterior no podía hacer. Amenazaba frenar la obra de Dios. Pero el problema nace de la codicia y el egoísmo, algo que es muy común y muy conocido a todos nosotros. Quizás a nosotros es súper raro la idea de que uno vende a un hijo como esclavo, pero todos conocemos lo que es el egoísmo, todos conocemos lo que es la codicia. La codicia es un gran problema y causa muchos abusos y destrucción. Es la idea de que yo quiero lo que yo quiero y lo voy a obtener a cualquier precio. La codicia, yo quiero lo que yo quiero y lo voy a obtener a cualquier precio. Algunos ocupan la tarjeta de crédito para comprar lo que no pueden pagar y pasan años pagando esa deuda de algo que realmente no necesitaban en el primer lugar, pero en ese momento lo quería porque lo quería y lo iba a obtener a cualquier precio. Y hoy día algunos dicen, claro, y sigo pagando el precio. ¿Por qué? Porque un momento de codicia alteró los próximos años de tu vida en cierto sentido. Algunos compran un auto quizás cuando realmente no lo necesitan y luego encuentran que no tienen plata para las cosas que quizás necesitan. El colegio de los niños, por ejemplo. En los Estados Unidos es muy común, no sé qué tan común es acá, pero comprar un auto a crédito. Si puede evitarlo, evítelo a todo costo, porque el crédito, no, al final vas a terminar pagando el auto 2 veces. Así que no, mejor espera o compra un auto bien barato, bien usado, lo que está a tu alcance en vez de comprar un auto nuevo a crédito. Pero la codicia me causa tomar decisiones que no son sabias. Y peor que no ser sabias, son decisiones que impiden mi habilidad de servir a Dios. ¿Por qué? Luego, ¿qué sucede? Estoy tan lleno con deuda que digo, no puedo ir a la iglesia el domingo, tengo que buscar una pega por ahí para pagar esta deuda. No puedo dar una ofrenda a Dios porque mire todas las deudas que yo tengo que pagar. Dios no es responsable por esas deudas. Usted mismo, a causa de su codicia, tomó la decisión de comprar cosas que quizás no podía comprar o cosas que no necesitaba comprar. Y ahora su eficacia, tu habilidad para servir a Dios, se frenó, se impidió. Ahora, incluso teniendo deuda, uno puede ser fiel a la iglesia. Incluso teniendo deuda, uno puede ofrendar. Así que si usted dice, el pastor dice que tengo deuda, así que mejor no es lo que dije. Simplemente dije que la deuda nos distrae muchas veces del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no siempre es algo de plata. Tal vez no siempre tampoco es un objeto que alguien quiere conseguir a cualquier precio. A veces es reconocimiento u honor. He conocido a quienes siempre son muy buenos para criticar a otros porque quieren tener el honor que otros tienen. ¿Por qué andan criticando? Porque la codicia. Yo quiero tener lo que yo quiero y lo voy a tener a cualquier precio, aun si dejo familias destruidas en el proceso. Puede surgir también en el hogar, cuando los niños pelean por un juguete o cuando un adulto falta respeto a otro. O quizás los adultos pelean acerca de las decisiones que deberían tomar como familia y en vez de considerar lo que otros quieren o lo que sería mejor para otros, piensan solo en sí mismo. La codicia, el egoísmo, y causa muchos problemas. Quiero lo que quiero, pero esa codicia podría destruir la obra de Dios. Y metido con la codicia está el egoísmo. Es la idea de que merezco más de lo que tengo. Merezco más honor, así que voy a insultar a otros. Merezco un auto, y quizás el ejemplo del auto porque necesito un auto ahora. Merezco un auto, así que voy a dejar de dar a Dios para poder tener uno. Y no me diga que la tentación no se me viene. Mire, si doy menos en la ofrenda, ahí sí pronto voy a tener... No, Dios tiene un propósito para mi vida. Con auto, sin auto, el propósito sigue siendo el mismo. Amén. Merezco descansar, uno piensa, así que voy a esperar a que otros me sirvan a mí en vez de yo servir a otros. Señor. Pero hermanos, el egoísmo puede destruir la obra de Dios en tu vida, en tu familia y en esta iglesia también. Vemos la respuesta en versículos 6 y 7.
Nehemías escucha de este problema en los primeros 5 versículos y en versículo 6 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías fue un predicador, fue un líder, fue alguien quien conocía a Dios quizás más que muchas otras personas en ese momento. Y aún así se enojó. No se sorprenda si en su vida se enoja. No se sorprenda si quizás en mi vida me enojo. Espero que no lo reflejo, pero sucede. Porque somos humanos. Dios nos ha creado como individuos y el enojo simplemente es una reacción humana. Pero note lo que versículo 7 dice. Entonces lo medité. Me enojé, entonces lo medité. Muchas veces nosotros decimos me enojé, entonces hablé. Me enojé, entonces respondí. Me enojé, entonces le pegué, dirían los niños, espero que ningún adulto, pero me enojé, pero Nehemías dice, me enojé, entonces medité. Ahora, las otras veces que se tomó una pausa de responder, oró. Quizás hizo lo mismo aquí, la Biblia no lo graba, no lo sé, pero al meditar, ¿en qué meditaba? Casi por seguro, Dios, ¿qué quieres que haga en este caso? ¿Cómo debo responder? Yo no soy una persona, yo soy un líder de un grupo, de una nación en cierto sentido. Lo que yo hago en este momento va a tener un gran efecto. Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Padres, madres son líderes en el hogar también. Cuando se enojan, no respondan sin meditar y decir, Dios, ¿qué quieres que haga en este caso? Porque lo que yo hago, la forma en que yo respondo a esta ofensa, uno podría decir que su enojo era muy justificado. Y en momentos nuestro enojo, a nuestro parecer, es muy justificado, pero no importa. Si respondemos mal, va a tener un efecto negativo por años por venir quizás. Me enojé, entonces lo medité. Su respuesta, dado que se tomó ese tiempo o esa pausa, reflejó sabiduría y templanza. Cuando respondemos a base de nuestras emociones, sea el enojo, sea el gozo, sea cualquier emoción, cuando respondemos a base de nuestras emociones, casi nunca demostramos sabiduría y templanza. Por eso la Biblia nos instruye en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Airaos, enójense, no hay problema. Pero no pequen con la forma en que reaccionan o responden o actúan a base de ese enojo. Muchas veces cuando yo era profesor de tercero, cuarto y quinto básico, yo tuve que trabajar, aconsejar a niños quienes se enojaban y actuaban a base de ese enojo. Y muchos de ellos lo más probable es que tenían padres quienes hacían precisamente lo mismo. Se enojaban con su mamá, entonces el papá hablaba feo, o empujaba, o golpeaba, o quién sabe qué cosa habían visto en el hogar, y por lo tanto venían al colegio y obviamente van a repetir lo que han visto en el hogar. Pero uno ni tiene que verlo en el hogar para responder así, porque es la forma humana de responder. Y les expliqué lo mismo que explico a nosotros como adultos. El enojo es normal, es humano. Lo que es malo es responder a base de ese enojo. De decir una palabra que no hubiéramos dicho, de hacer una cosa que no hubiéramos hecho, de incluso poner una cara que no hubiéramos puesto. Airaos, pero no pequéis. Nehemías tomó una pausa para meditar y luego llamó a una reunión para retar a los abusadores. Trató con el pecado de una forma pública porque el pecado fue público. Han habido momentos cuando yo como pastor tenía que responder a situaciones dentro de la iglesia, pero no me acuerdo de ningún momento cuando tuve que responder de una forma muy pública, porque nunca llegó a ser una ofensa muy pública. Si yo tomara una ofensa que se hizo en privado y desde el púlpito yo dijera, si el hermano Tito, porque no hay un hermano Tito, si el hermano Tito ayer ustedes no van a creer lo que hizo, pero hizo tal, pero no se preocupen, yo hablé con él y todo está bien ahora. No, el hermano Tito ahora está más ofendido que antes. Y la persona que el hermano Tito quizás ofendió también estaría más ofendido que antes. Las ofensas privadas se tratan en privado, pero las ofensas en público requieren una respuesta pública. Entonces Nehemías convocó una reunión, una gran asamblea, dice en versículo 7. Los reprendió en privado y luego convoca a esta gran asamblea. Ellos llegan a esta asamblea sabiendo, nos va a reprender otra vez. Prepárense, no sé qué va a decir Nehemías. Ellos sabían. Y la forma en que Nehemías habló con ellos, ellos sabían que lo que habían hecho estaba mal.
Pero él señaló la ofensa que estaba en su poder solucionar. Estos ricos habían creado el problema de la esclavitud de los judíos y ellos eran capaces de rectificar el mal que habían hecho. Por eso dice en versículo 8, nosotros conforme a nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos o serán vendidos a nosotros? Es decir, mire, yo vine, yo entendí que hay un problema, entonces yo hice todo lo posible para resolver ese problema. Pero ustedes en vez de resolverlo siguen causando el problema. ¿Qué están haciendo aquí? No habló del problema de la necesidad financiera, no habló del problema de la sequía, no habló del problema de que tenían que pagar un impuesto al rey Artajerjes. Les habló del problema que ellos tenían la capacidad de solucionar. Muchas veces yo aconsejo a parejas o padres o adultos que tienen conflictos quizás en el hogar y quieren hablar de problemas que están fuera de su alcance, fuera de su control. Y les digo, mire hermano, hermana, tú no puedes hacer nada para cambiar eso. Pero ¿qué puedes hacer? Puedes cambiar la forma en que reaccionas a eso. Quizás el jefe es malo, quizás, etcétera, quizás podemos hacer una gran lista de las dificultades que tienes en tu vida. Pero hablemos por un momento acerca de cómo tú puedes responder. Si has contribuido al problema, deja de contribuir al problema. Pero hablemos de cómo podemos responder. Ellos estaban, estos judíos ricos, Nehemías señaló la ofensa en versículo 8, y dice en versículo 8, callaron, pues no tuvieron que responder. Como un niño que estaba haciendo lo malo, ¿verdad? Lo retas. ¿Por qué estaba sacando un dulce del cajón donde guardamos los dulces? Una conversación que hemos tenido varias veces con nuestros hijos. Casi nunca dicen nada. ¿Por qué? Porque sabían que lo que estaban haciendo era malo. Disfrutaban de hacerlo en el momento como quiera. Y cuando los descubrimos, ya no hay nada que decir. Y en el mismo sentido, así eran los judíos ricos. Sabían que lo que hacían era malo, disfrutaban de hacerlo mientras lo hacían, y ahora que alguien les llama la atención, saben que realmente no hay respuesta. No hay defensa que se puede dar por lo que hicieron. Estaban trayendo un mal testimonio al nombre de Dios en versículo 9. ¿No está bien lo que hacéis? ¿No andaréis en temor de nuestro Dios para no ser el oprobio de las naciones que son nuestras enemigas? Y escúchenme bien, cuando nosotros como cristianos nos portamos como el mundo observa y dice, ¡ja! Yo no quiero ser cristiano. Nuestro egoísmo, nuestros conflictos causan que personas quienes no han creído en Dios decidan, yo no quiero creer en Dios, y creer en Dios me va a hacer portar como ellos. Tu problema no es solamente tu problema. El problema dentro de la iglesia no es solamente un problema dentro de la iglesia. Va a tener un gran efecto, un gran impacto fuera de la iglesia también. No podemos llamarnos cristianos y desobedecer las instrucciones de Dios. No podemos llamarnos cristianos y tratar mal con los creyentes o con los no creyentes. En versículo 10, Nehemías usó el liderazgo de su ejemplo. Él había prestado plata a los necesitados, pero no cobró intereses. Yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Absolvámosles ahora de este gravamen. Vamos a ayudar porque está en nuestra capacidad para ayudar, pero ojo, vamos a ayudar, no vamos a aprovechar. Nehemías usó el liderazgo de su ejemplo y luego propuso la solución en versículos 10 y 11. Mejor no cobramos intereses en versículo 10. Y en versículo 11, devuélvanlo lo que han cobrado que no deberían cobrar. Y ellos en versículo 12 prometieron hacer lo correcto. Ahora, ¿qué hubiera hecho Nehemías si rehusaron obedecer? No tengo idea. Pero, gracias a Dios, respondieron. Y luego Nehemías los hizo prometer delante de Dios. Es una cosa hablar con una persona, sí, ahí voy a estar. ¿Verdad? ¿Cuántas veces invitamos a una persona a la iglesia? Ahí voy a estar. Si Dios quiere. No, Dios quiere. Prométeme que vas a estar. Claro, voy a estar. Prométeme delante de Dios. Pero quizás incluso para la mayoría ni eso tendría un efecto. Nehemías sabía, ellos profesan creer en Dios, ellos profesan temer a Dios. Así que les voy a hacer no prometerme a mí, no prometer al pueblo, sino prometer delante de Dios. Me desvío de mis notas un poco, pero sabe que cuando usted se casa, no se está haciendo una promesa solamente a su pareja,
No está haciendo una promesa solamente a sus familiares y amigos quienes llegaron, está haciendo una promesa delante de Dios. Acuérdese de esa promesa que ha hecho. Cuando usted se hace miembro de esta iglesia, hay algunas cosas que conversamos antes y decimos, mire, está haciendo una promesa no tan solo a mí como pastor, sino también a los miembros de la iglesia. En cierto sentido, estás haciendo esta promesa a Dios. Acuérdese de la promesa que has hecho delante de Dios. Pero observa lo que Nehemías hizo al ver lo que no hizo. ¿Les insultó en algún momento? Quizás levantó su voz, quizás cambió el tono de su voz. Quizás su tono era más una pregunta y sorpresa y dolor que una de autoridad. Pero nunca dijo, ustedes inútiles que andan. No, nunca los insultó. Luego les preguntó, ¿les condenó? Tampoco. Nunca dijo, es que ustedes son ladrones y merecen un castigo eterno y deberían ser echados de... No. Si hubiera respondido en ese momento de enojo, quizás por seguro los hubiera insultado y los hubiera condenado. Pero tampoco. En cambio, los incluyó. Observa en versículo 9. Para no ser el oprobio de las naciones que son nuestras enemigas. Mire, estamos juntos en esto. Versículo 10. Absolvámosles ahora de este gravamen. No es decir, Nehemías no cobró intereses. Así que él podía decir, ustedes tienen que absolverles de los intereses el gravamen. Pero no, él dijo, vamos a incluirnos en esto. Han habido momentos cuando surgen conflictos y yo he tratado de hacer lo mismo en el sentido de decir, oye, tienes que... No voy a decir tienes que, tenemos que. Tienes que dejar de criticar y amar a tu hermano. No, tenemos que dejar de criticarnos y tenemos que amarnos. ¿Por qué? Porque estamos en un grupo. No voy a señalar a uno que tiene la falla. La falla es nuestra y juntos vamos a ver cómo solucionar esto. Y luego los dirigió al proponer la solución. No los dejó condenados, pero los explicó cómo podían rectificar el mal que habían hecho. Hay algunos que son buenos para señalar los problemas, pero debemos ser el tipo de persona que también busca solucionar el problema. Mis padres me enseñaron de niño y ahora yo estoy enseñando a mis niños. Hay tres tipos de personas en el mundo: el que crea o hace el problema, el que descubre o señala el problema, y el que soluciona el problema. Mamá, Natán prendió el agua. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Ok, Natán hizo el problema, tú identificaste el problema. ¿Quién puede solucionar el problema? ¿Yo? Claro, ve a apagar el agua, por favor. Y se acabó, ¿verdad? Debemos ser el tipo de persona. Espero que no seamos el que crea el problema, pero va a suceder. Podemos ser el tipo de persona que identifica el problema, está bien. Pero si vas a identificar el problema, identifica también cómo puedes resolver el problema. Pero entienda con esto, que lo que Nehemías hizo, Jesús también lo hace con nosotros. Él no vino para insultarnos, sino para amarnos. No vino para condenarnos, sino para salvarnos. Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Luego se incluyó con nosotros. En Isaías 53, versículos 4 y 5, lo conoces bien, quizás ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, siendo Dios, podía haber dicho del cielo, mire los seres humanos, qué tan malos son. Y Él podía pasar la eternidad condenándonos, enviando ángeles, enviando mensajeros para decirnos lo malo que somos. Pero ¿sabe lo que Él hizo? Dijo, voy a entrar con ellos. Voy a tomar la forma de un ser humano, voy a vivir entre ellos, voy a sufrir las consecuencias de sus pecados, porque no vine para condenarlos, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice Juan 3:17. Amén. Observa que de resultado el pueblo alabó a Jehová. En versículo 13, Nehemías tenía que destacar la ofensa. No es divertido destacar una ofensa.
Queremos fingir que no hay ofensas, que todo está perfecto aquí, pero Nehemías tenía que, un dicho en inglés, tenía que dar aire a toda la ropa sucia. Todas las cosas que teníamos escondido ahí los tenía que sacar al aire y había un mal olor. Pero en vez de todas las personas decir, Nehemías, ¿por qué haces esto? Nehemías, no. De consecuencia lo resolvieron, prometieron delante de Dios que de aquí en adelante vamos a hacer lo correcto, y en vez de estar tristes, en vez de estar heridos, en vez de estar molestos, alabaron a Dios. Amén. Porque Dios merece ser alabado. Lo que el enemigo quizás sembró para mal, lo que quizás Satanás quería usar para destruir la obra de Dios, Dios lo usó para bien. Ahora el pueblo está unido, ahora el pueblo goza de armonía. No es malo tener que responder a los conflictos, puede incluso resultar en algo muy positivo. Pero luego los últimos versículos nos dan una conclusión. Nehemías demostró liderazgo con sus acciones después de esta promesa. No se enriqueció del pueblo en versículo 14 y 15. Dice la última parte del versículo 14, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Es decir, él tenía una porción que él podía cobrar del pueblo para su salario, y era un buen salario. No lo cobró. No. Si es que tenía que recibir el impuesto, lo devolvió a la misma gente. ¿Por qué? Porque yo no vine para aprovecharme de ellos. Los primeros gobernadores sí, pero yo lo hice así al final del versículo 15, a causa del temor de Dios. Parece que, claro, él tenía otros ingresos, otros ahorros. No todos tenemos que rechazar nuestro salario, pero él no usó su posición para ser servido, sino para servir. Y esto es importante dentro de la iglesia. No deberíamos buscar cómo ser servidos, sino cómo servir. No para inflar nuestro ego, sino para apoyar a otros. Amén. Y luego en el versículo 16, continué la obra de restauración de este muro. Él era la persona políticamente más importante en el pueblo. Él era la persona quizás financieramente también más importante en el pueblo. Pero en vez de dirigir a otros, él trabajó. Continué en la obra. Entiendo que él tomó algunas piedras, él tomó algo de mortero, él tomó unas carretillas, él trabajó también, porque acuérdese, se incluyó con el pueblo. Fue generoso en ayudar con las necesidades del pueblo en versículos 17 y 18. Compartió la comida que él tenía. Y luego en el versículo 19, dependió del Señor para sus necesidades. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y al final Nehemías no tan solo habló de la solución, sino que también la demostró en este capítulo. Confrontamos a la codicia con la generosidad. Confrontamos el egocentrismo con la humildad. Confrontamos el conflicto con la paz. Ganamos al ser lo que Dios quiere que seamos. Deberíamos ser como Nehemías, es cierto. Deberíamos buscar cómo servir y no ser servido, cómo dar en vez de recibir. Dentro de una iglesia hay muchas oportunidades para servir. Siempre hay necesidades. ¿Te aprovecharás de las necesidades o te aprovecharás de la oportunidad simplemente para ayudar a otros? Ya no estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de demostrar amor en vez de chismear o jactarnos. Estamos hablando de servir aun si nadie reconoce lo que has servido, lo que has hecho. Pero también reconozcamos que todos nosotros tenemos o tuvimos un problema que nació de nuestros deseos egoístas. Todos hemos pecado y hemos causado una ofensa tan grande que nos ha separado de Dios. Debemos ser como Nehemías, sí, pero solamente porque Nehemías era como Jesús. Jesús vino para confrontarnos con nuestro problema, para amarnos y para servirnos, y para conducirnos a la libertad que podemos tener cuando nuestros pecados han sido removidos o perdonados por Dios. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo siendo humano muchas veces estoy ciego a los conflictos que pueden estar en una iglesia, en esta iglesia. Quizás incluso, Señor, estoy ciego a los problemas que están en mi propia vida. Pero, Señor, le agradecemos y le rogamos también por tu misericordia y por tu gracia, que nos revela las fallas que hay en nosotros. Y, Señor, le pedimos tu ayuda
para resolver los conflictos de la forma correcta, Sí, Señor. para que podamos morir a nuestros deseos y vivir para tu propósito. Sí, Señor. Más que edificar un templo, y espero que podemos edificar el templo al lado. Señor, sabemos que tú quieres edificar una iglesia. Amén. Y le pedimos, Señor, que nuestros egos, nuestra carnalidad no impida, Sí, Señor. sino que nos humillemos delante de ti, que busquemos cómo ayudar los unos a los otros, Sí, Señor. y que busquemos, Señor, cómo seguir adelante para tu honra y tu gloria. Si hay uno que todavía no ha sido confrontado con su pecado, que no ha sido convencido de su necesidad de un Salvador, Señor, obra en sus vidas para que puedan ser salvos. Sí, Señor. Amén. Úsenos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.